Hermanos, quiero invitaros a abrir hoy la Biblia en Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Continuamos con nuestro estudio de este precioso evangelio. Y hoy nos toca esta porción. Juan 14, versículos 12 al 14, que vais a ver que son versículos de gran consuelo y en verdad de mucho ánimo para la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Prestad toda atención. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí la lectura bíblica. Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú despiertes en nosotros un deseo profundo de orar y de aprender a orar. Danos fe, danos la gracia, Jesús, de creer en tus palabras. Danos la gracia de poder ver tus obras siendo efectuadas en nuestras vidas como creyentes, Padre, pero también como iglesia. Queremos ver cómo tú continúas haciendo avanzar tus propósitos eternos en este lugar. Padre, quiero rogar también por aquellos que en este lugar no te conocen, para que tú abras los ojos del entendimiento, los ojos del corazón, para que puedan verte y conocerte y amarte y servirte. Padre, quiero pedirte esa obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en este lugar. En la medida en la que predico tu palabra, en la medida en la que expongo la Escritura, Señor, paséate en este lugar, haciendo esa obra profunda en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te necesitamos, Señor, y pedimos de ti. Venimos a ti, Señor, con toda nuestra necesidad, esperando por completo en tu gracia y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es común que nos veamos tentados a replegarnos ante el peligro. Cuando nos vemos amenazados por circunstancias o por las circunstancias, buscamos el modo de refugiarnos al amparo de un lugar seguro en el que esperar a que aminore la tormenta, a que pase el peligro, ¿no es verdad? Y puede que esta sea la tentación de muchos de nosotros en el día de hoy a la hora de vivir la vida cristiana. Ante la creciente oposición social a los principios de la fe, hoy ser creyente es posiblemente lo más agresivo y contracultural que se puede hacer. Muchos hoy en día han optado por cuidar de su propia santificación y esperar la venida del Señor. Mira, tal es la agresividad de la sociedad en la que estoy, que lo mejor que puedo hacer es, prepararme yo mismo, estar preparado para que el Señor venga y esperar a que venga el rescate. De modo que edifican pequeñas trincheras en las que aguantar el embiste de la tormenta y esperar a que el Señor se manifieste y finalmente todo se termine. ¿Es verdad o no? ¿Es una tentación real? En todo caso, dentro del hogar, en todo caso con mi familia, pero no salir de ese lugar, no arriesgarme a dar pasos más lejos que ese. Bueno, pues tal vez algo así pudiese pasar por la mente de los 11 en el aposento alto. ¿Os acordáis de la historia? Jesús estaba a punto de partir, a punto de partir. La situación para ellos no sería fácil. Y Él les había dicho que iba a prepararles un lugar en la casa del Padre y que regresaría para llevarles con ellos. Bueno, pues nada, con semejante promesa, tal vez ellos podrían pensar, vale, entonces hagamos una trinchera, hagamos un tipo de monasterio en el aposento alto, dediquémonos a la oración, a la santificación, y aquí en este lugar esperamos a que Él regrese. Tal vez esa, dentro de todas las opciones que ellos tenían, tal vez esa podría parecer la más segura, la mejor de todas las opciones. Pero lo interesante de estos versículos 12 a 14 es que poco antes de irse, Jesús les va a mirar y les va a decir lo siguiente. Les va a decir, yo me voy, pero mi obra no ha terminado. Yo me voy, pero mi obra no ha terminado. Él les va a decir básicamente lo mejor, lo mayor, lo más grande, aún está por venir. Eso es lo increíble.
Pero no solamente les dice lo mejor está por venir en la noche más oscura que ellos estaban experimentando, no les dice solo eso, les dice lo mayor aún está por venir y lo vais a hacer vosotros. Quiero decir, era algo tan contrario a las expectativas de ellos, a lo que ellos estaban experimentando en ese momento de sus vidas, a lo que ellos podían percibir de lo que había por delante. Pero es en medio de aquella noche oscura, cuando parecía que las esperanzas se desmoronaban, cuando el Señor les va a decir estas emblemáticas palabras del versículo 12, obras mayores aún haréis. Pero vamos, mayores de las que yo he hecho, mayores de las que habéis visto hasta el día de hoy en mi ministerio terrenal. Fuerte, ¿no es verdad, iglesia? Potente esa idea, ¿no es verdad? Ellos podrían pensar que aquel era el fin, que lo mejor era replegarse y esperar a que todo terminase, y el Señor les dice, no, lo mejor aún está por venir. Para mí eso es bello. Mi propio corazón ha sido profundamente consolado al considerar eso en esta semana. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8 dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Wow! Qué bella es la vida cristiana. La vida cristiana, especialmente en los momentos más oscuros, debe recordarnos que la vida del justo es como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Mira, del verdadero creyente se puede decir con todas las de la ley, lo mejor aún está por venir. Lo mejor aún está por venir. La vida cristiana es una vida en la cual el Señor va manifestando siempre su gloria, de gloria en gloria. Ahora, hermanos, el tema del sermón de hoy es ese. Jesucristo quiere hacer una gran obra en medio de su iglesia. O mejor aún, Jesús quiere hacer una gran obra a través de su iglesia. Él nos ha llamado a una gran tarea y en esta tarea Él nos va a dar todos los recursos necesarios para que la llevemos a cabo. Eso es lo que Él va a decir. Yo tengo una obra grande para hacer a través de tu vida y además yo te voy a dar todo lo que necesitas para que puedas llevarla adelante. Ahora yo quiero decirte algo, creyente que has venido a este lugar cabizbajo, yo no sé cómo has venido en esta mañana, tal vez diciéndome quiero ir, quiero desaparecer, quiero que mi vida cambie, no sé, yo quiero decirte algo, y no es algo, no son palabras positivas. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, esto es real, esto es verdad, esto es bíblico. Jesús quiere darte una vida preñada de propósito santo. Él quiere usarte para una gran obra. Él quiere darte una vida que vale la pena ser vivida. Él quiere darte una vida en la cual te levantes los lunes por la mañana y no te levantes diciendo a ver qué viene o a ver qué va a pasar. No, que te levantes sabiendo hoy hay una gran obra por delante. Hoy el Señor quiere usar mi vida para algo que tiene peso para toda la eternidad. Y eso es algo propio del creyente. En efecto, el creyente es el único que puede tener una esperanza de esta categoría. El único que puede vivir la vida día a día sabiendo que Dios quiere usarle para hacer una gran obra. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y obras aún mayores que estas hará. Eso es lo que el Señor dice. ¿Amén, iglesia? Por lo tanto, eso es lo que vamos a aprender hoy. Y yo le pido al Señor que Él nos preñe de fe, que Él nos dé la gracia de creer, aun cuando la noche sea oscura, aun cuando vivamos en la tentación de replegarnos y no enfrentar el peligro, que hoy podamos decir, Señor, queremos oír en el aposento alto lo que tú quieres decirnos como iglesia, que tú tienes una gran obra para tu pueblo, para mi propia vida como creyente, y que además no solo eso, tú me vas a dar todos los recursos que necesito para poder llevar a cabo la obra que tú tienes para mí. Así que, Biblia abierta, me gusta que la iglesia tenga los ojos puestos en la Escritura, también va a estar en la pantalla para aquellos que no tienen la Biblia, pero bueno, deberías traerla, deberías tenerla contigo. Ojos puestos en la palabra, vamos al texto bíblico, versículo 12, primera parte. El Señor empieza diciendo el doble enfático amén, de cierto, os digo, de cierto, os digo. Ahora bien, hermanos, todo lo que Jesús dice es importante, pero cuando Jesús dice de cierto, os digo, básicamente le está diciendo, levanta las orejas, porque lo que voy a decir ahora es muy importante. Parecerá inverosímil, parecerá difícil de creer,
Pero escúchame, que es así, que esto es así. Por lo tanto, él empieza diciendo, de cierto os digo. Y sigue diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Ahora bien, deberíamos preguntarnos, ¿de quién Jesús está hablando cuando él dice, el que cree en mí? ¿Ok? El que cree en mí, ¿de qué está hablando ahí Jesús? ¿Quiénes son esas gentes que le creen? Bueno, algunos podrían pensar, bueno, son los apóstoles. Bueno, desde luego son los apóstoles, pero son más que los apóstoles. Algunos podrían pensar, vale, son aquellos creyentes de super fe, aquellos pedazos de carismáticos que le creen al Señor para cosas grandes y por lo tanto ven la manifestación de su poder. Desde luego este cree en mí debe referirse solamente a los pastores extraordinarios, a algún misionero que se va por ahí. Pero yo quiero decirte algo, cuando el Evangelio de Juan, en cada lugar en el cual en este Evangelio se habla de que el que cree en mí, se está haciendo referencia a todo verdadero creyente. Por lo tanto, aquí cuando el Señor dice el que cree en mí, ¿de quién está hablando? Del cristiano, de todo cristiano. Él está diciendo todo verdadero cristiano será caracterizado por lo que voy a decir ahora. Todo verdadero creyente, cuando tú le veas, cuando tú veas su vida, tú vas a ver en él lo que te voy a decir ahora. Esto es ser creyente. Esto es de verdad creerle al Señor, es caminar con Él. Y Él va a seguir diciendo, el que cree en mí va a decir las obras que yo hago. Él también las hará. Eso es increíble, ¿no es verdad, iglesia? Dice, las obras que yo hago, Él también las hará. Hermanos, en otras palabras, todo creyente hará las obras de Jesús. Se caracterizará por vivir la vida que Él vivió. ¿Sabéis? Este es el resultado inevitable de la fe. La fe, la verdadera fe. La fe cuando impartida al alma como don de Dios, nos lleva a emular a Jesús. Nos lleva a querer ser como Él, a querer vivir como Él, cada vez más. A gastar nuestra vida para vivir como Él vivió. Por eso en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 lo dice en orden categórico. Dice, el que dice que permanece en Él. Y este es otro modo de hablar de la fe. La fe salvadora es permanecer, es habitar en Cristo y Cristo en mí. ¿Ok? Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, la evidencia de una fe salvadora, la evidencia de la verdadera conversión, la evidencia del verdadero conocimiento de Cristo, es que tú verás a esa persona y verás que ella está andando como Jesús. Verás que ella está haciendo las obras de Jesús. Verás que la fe inevitablemente es acompañada por las obras. Verás que hay una vida de santidad, de amor, de servicio humilde, que caracterizará sincera y realmente, aquí dentro y allá afuera, de lunes a lunes, 24/7, a aquel que cree en el Señor. Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Podrás ver algo de eso en la vida de esta persona. Ahora, claro, las obras que yo hago, Él también las hará. Imaginaos a los discípulos escuchando eso del Señor, después de haber vivido 3 años con Él, después de haber visto todo lo que Él ha hecho. Claro, ¿a qué obras se refiere aquí? ¿De qué obras se está hablando? Bueno, Jesús hizo muchas obras, ¿no es verdad? Jesús sanó a los enfermos, echó fuera demonios, enseñó la palabra de Dios, alimentó a las multitudes, lavó los pies de los discípulos. Y desde luego, si tú contabilizas todo lo que Él ha hecho, y de la manera tan extraordinaria que lo ha hecho, llegarás a la veraz y verdadera conclusión de que no hay creyente en la faz de la tierra que sea capaz de hacer todo lo que Jesús ha hecho. Y en efecto, creo que cuando el Señor dice, Él hará mis obras, no está diciendo que todos y cada uno de los suyos harán todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando Él subió al cielo, Él dio dones a los hombres, ¿no es verdad? Y a cada uno dio una medida de gracia para que pueda de manera particular y en su propia realidad poner de manifiesto un pequeño aspecto de la gloria insondable de Jesús. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es verdad, ninguno de nosotros va a ser Cristo plenamente, pero cada uno de nosotros en alguna medida real y sincera, única y particular, preciosa en el plan de Dios, ha de dar a conocer las obras de Jesús. Vamos, que cuando tú le ves, dices, aquí veo a Cristo. Y aquí veo las obras de Cristo. Yo veo a Graciela.
y digo, aquí veo a Cristo y veo las obras de Cristo en Graciela y a partir de la personalidad propia y de la gracia de ella, pero ves a Cristo. Y claro, en Juan Carlos lo ves diferente, pero ves a Cristo y ves una medida de Cristo en él. Y eso es lo que ocurre con todo verdadero creyente. Eso es lo que tiene que ocurrir. El creyente hace las obras de Cristo, vive conforme a Cristo. El deseo sincero del cristiano es que toda su vida sea consumida para la obra de su Señor. Evidentemente el Señor no llama a todo y cada uno a hacer lo mismo. No todos somos llamados al ministerio, a ser pastores, a ser misioneros. Eso no es así. Pero todo hijo de Dios, y eso es verdad, quiere que su vida sea significativa para el reino. ¿Sabes? Una de las principales experiencias de la conversión, del nuevo nacimiento, es la percepción de que la vida tiene sentido y vale la pena ser vivida. Una de las cosas que te indican que tú has conocido a Cristo es que de repente estás preñado de un nuevo propósito. O sea, sabes que tu vida puede ser gastada para algo que de verdad importa en un mundo caótico y de la ansiedad, en un mundo del desespero y de la evasión, de la droga, del hedonismo. De repente el creyente se despierta diciendo, hey, el Señor quiere hacer algo conmigo. Y tú te preguntas, ¿de dónde viene ese deseo tan profundo del creyente de que su vida sea un sacrificio en el altar, que sea vivida para la gloria del Señor? Tal vez uno de los textos bíblicos que más elocuentes para hablar de la fuente de ese deseo sea 2 Corintios 5, del 14 al 15, donde el apóstol Pablo habla de su propia experiencia en esta realidad. Y él dice, porque el amor de Cristo, y aquí está la clave, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, me presiona, puede más que yo. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos los creyentes, ¿ok? Si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Todos murieron a qué? ¿Todos murieron a qué? Todos murieron a esa vida de búsqueda de afluencia personal, de proyección propia, a esa vida egolátrica centrada en sí mismo. Todos murieron a esa categoría de vida que a nada lleva. Todos murieron cuando Él murió. Aquel deseo de establecerme un nombre, de buscar mi propia proyección y gloria, murió cuando Él murió en aquel lugar. Todos murieron con Él. Y por todos murió. Para que los que viven, esa nueva vida de Cristo, ese Espíritu del Señor que nos impulsa a vivir para Él, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hermano, ahora tendríais que haber dado un gloria al Señor, porque esto es maravilloso, hermano. Esta es la vida a la que el Señor nos llama. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Por lo tanto, ¿cómo se refleja eso en la vida del creyente? Vale, de mil maneras, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando el creyente va a buscar un trabajo, ¿cómo piensa? ¿Qué categorías pasan por la vida del verdadero creyente? O una madre que debe escoger entre trabajar o quedarse en el hogar para edificar un hogar y criar a sus hijos. O cuando tienes que elegir qué estudio vas a hacer. Estás de cara a la universidad y delante de ti tienes varias opciones y dices, bueno, ¿qué carrera voy a tomar? O cuando vas a empezar una relación de noviazgo, ¿no? Y tienes delante de ti a un chico, a una chica, y dices, ¿empiezo o no empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo en la vida? ¿O el lugar donde vas a vivir? ¿Voy a vivir en esta ciudad o voy a vivir en aquella? ¿Qué categorías funcionan en la mente del hombre de fe? ¿Qué categorías están operando en aquel que de verdad conoce a Cristo? Bueno, son sencillas. La pregunta que él siempre se hará es la siguiente: ¿qué le traerá más gloria a Cristo? Esa es la pregunta. La pregunta no es qué me traerá mayor afluencia personal, qué me dará más riquezas, más dinero, qué me traerá más comodidad, qué promoverá que mi propia familia esté segura, feliz y contenta, qué hará de mí una persona más feliz y realizada. No son esas las categorías que mueven al creyente. O sea, hay gente que se dice creyente y vive a partir de esas categorías, pero quiero decírtelo cabalmente, no son creyentes, que no lo son, que son religiosos, No, el verdadero creyente, cuando piensa en su vida, él está pensando siempre en estos términos: ¿qué le va a dar más gloria al Señor? ¿Qué es lo que manifestará de manera más excelente su poder? ¿Qué es lo que Él desea hacer conmigo? ¿Cómo le voy a poder servir mejor? ¿Cómo voy a poder gastar mi vida para la gloria
del Señor. Esos son los principios rectores de aquellos que viven en la verdadera fe. Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, dice, Él las hará también. Pero claro, Jesús va más allá, iglesia, el Señor va más allá. Si Él solo hubiese dicho eso, uno diría, wow, eso es de dar botes, eso es asombroso. No hay mayor privilegio en la faz de la tierra que poder vivir, aunque sea en una pequeña expresión, la belleza y la gloria de Jesús. No hay nada que se le pueda comparar a poder vivir de ese modo. Pero es que el Señor, imaginaos con los 11 allí, Jesús va más allá. Él les dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero sigue diciendo, esto es increíble, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, esto ya es de quitar el aliento de cualquiera. Jesús está diciendo, mira, el que de verdad cree en mí, aún mayores obras que estas hará. Yo estaba dándole vueltas a este asunto porque, claro, esto se aplica a todo verdadero creyente. Yo estaba pensando, bueno, Señor, ayúdame a entender esta realidad. Hay muchísimas interpretaciones a lo que quiere decir. Ayúdame a entender en qué sentido yo, como creyente, hago mayores obras de las que tú haces. ¿Cómo es posible que el creyente en el día de hoy pueda hacer obras más extraordinarias o mayores que las que tú haces? Claro, a ver, nos meteríamos en serios problemas si pensásemos que nosotros haremos milagros más extraordinarios que los que Él hizo. Eso está claro, creo que me entendéis, ¿no es verdad? Transformar el agua en vino, multiplicar panes y peces, acallar la tempestad, resucitar a los muertos. Hermanos, es verdad que en el registro de Hechos de los Apóstoles hay algunos milagros afines a los que Cristo hizo. Es verdad que en la historia de la iglesia siguen habiendo milagros muy extraordinarios y hasta los días de hoy el Señor sigue haciendo milagros, pero mayores que los que Él ha hecho. Hermanos, mayores que los que Él ha hecho, en ese sentido, creo que no. Creo que nos meteríamos en problemas serios si avanzásemos en esa dirección. Pero hay algo que los apóstoles vieron que Jesús no vio en su ministerio terrenal. Y sé que ahora estoy hablando en términos peligrosos, pero es lo que el Señor dice y venid conmigo. Hay algo que ellos vieron que Jesús no vio en su propio ministerio como hombre en la tierra. Mira, cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús había estado enseñando muchas veces y de muchas maneras en su propio ministerio, nos dice la Escritura que con un solo sermón del apóstol Pedro, 3.000 judíos y prosélitos, 3.000 creyeron en el nombre de Jesús y fueron bautizados y ingresaron en la iglesia aquel mismo día. Poco tiempo después, el apóstol Pedro volvió a predicar. Qué ganas de escuchar al apóstol Pedro predicando, ¿no es verdad? Y otras 5.000 personas, 5.000 creyeron en Jesucristo, pasaron por las aguas del bautismo y se añadieron a la iglesia del Señor. Y de un modo imparable, el evangelio se fue extendiendo entre judíos y gentiles y los creyentes por doquier de ambos bandos eran utilizados con dones extraordinarios por todas partes. Y los cambios en la sociedad que ellos experimentaron en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, no tienen parangón en la historia universal. Hasta los días de hoy, por difícil que sea la realidad que estamos viviendo, seguimos experimentando la gracia de un río que empezó a fluir imparable en aquel día de Pentecostés. Y eso era algo nuevo, completamente nuevo. Jesús no vio una respuesta tan notable y sincera entre las multitudes a las que predicó. Considerad el fin del ministerio terrenal del Señor. En efecto, después de 3 años, el Hijo Eterno de Dios, el Verbo encarnado, predicando y haciendo milagros, eran, contabilizando de verdad, muy poquitos los que permanecieron con Él. Y no solamente eso, el entendimiento que ellos tenían de todo lo que Él les enseñaba era también muy escueto. Ellos no entendían casi nada de lo que el Señor les decía. Pero ahora los apóstoles articulaban el Evangelio con una claridad notable. Voy a decir algo peligroso ahora, tanto que ni siquiera Jesús expuso con tanta claridad el mensaje del Evangelio, como lo haría Pablo, por ejemplo, en la epístola de Romanos o en la epístola de Gálatas. Y claro, algunos dirán, uy, pastor, eso parece muy peligroso. No, no lo es. En varias ocasiones en su propio ministerio Jesús les dijo, hay un montón de cosas que me gustaría deciros, pero todavía no las podéis soportar, no las podéis recibir. Algo tiene que ocurrir.
para que entonces podáis entender en plenitud lo que ahora yo solamente os estoy diciendo en parábolas, en imágenes, en sombra. Oh, pero cuando yo vuelva a la casa de mi Padre, cuando yo muere, resucite entre los muertos y me sienta la gloria de Dios, cuando yo resucite entre los muertos, entonces Tomás me verá y dirá de mí, en ese momento lo verá y lo entenderá, dirá de mí, Señor mío y Dios mío. Y es a partir de esa obra consumada que el apóstol Pablo, en la llenura del Espíritu Santo, cogerá su pluma y empezará a escribir la epístola de Romanos y la de Gálatas y empezará a articular el Evangelio, como no lo hicieron los profetas de antaño, como no lo hizo Jesús en su ministerio terrenal, porque todavía tenía que terminar su obra. De tal manera, querida iglesia, escúchame, hijo del Señor, que hoy, el menor en el reino de Dios es mayor que el heraldo de Jesucristo, Juan. El más pequeño de los santos de este lado de la cruz tiene un entendimiento mayor del Evangelio que lo tuvieron Moisés o Isaías o Ezequiel cuando miraban hacia adelante, deseando entender aquellas cosas que vendrían, ver lo que ellos no pudieron ver. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos que ven lo que estáis viendo y que van a entender lo que vais a entender. Porque los profetas de antaño tanto deseaban verlo y no lo pudieron ver. Y nosotros, iglesia, de este lado de la cruz, de este lado del derramamiento del Espíritu Santo, de este lado del cierre de la gloriosa Escritura, tenemos un caudal infinito para poder hacer las obras del Señor. Amén. Hermanos, si eso no te da fe, no te da esperanza, ¿qué lo puede hacer? Hermano, ¿en qué sentido nuestra obra es mayor que la de Cristo en su ministerio terrenal? Desde luego no en las manifestaciones extraordinarias de poder, pero sí en la eficacia espiritual que producen, en la eficacia espiritual que ellas operan, en el alcance que tienen. Hoy en día, y a partir, depende de ustedes, la iglesia vio mucho más de lo que el mundo había visto por toda la historia antes de esa realidad. Claro, a ver, siguen habiendo milagros, hermanos. Siguen habiendo milagros. No estoy negando los milagros. Pero no son los milagros los que hacen que la nuestra sea una obra mayor, sino la potencia de esa obra en el corazón de los hombres. ¿Entendéis lo que digo? En milagros mucho más extraordinarios y portentosos a los que los milagros físicos querían apuntar. El nuevo corazón, la santificación, la restauración de los matrimonios, la restauración de la familia. Hermanos, en ese sentido, lo que nosotros vemos es mucho mayor. ¿Y cómo es posible que las nuestras sean obras mayores? Mayores que las que Jesús hizo en su tiempo. Bueno, Jesús lo dice, y aún obras mayores haréis. Y Él sigue diciendo, ¿por qué? Dice, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Vosotros haréis obras mayores que las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Bueno, ¿qué implica esto, iglesia? Implica, en primer lugar, cuando Jesús dice, yo voy al Padre, lo primero que esto implica es que Él va a completar su obra. Yo voy a terminar mi obra. Volver a la casa del Padre es decir, bueno, yo he salido para hacer mi tarea, para hacer mi trabajo, para cumplir toda la misión que el Padre me encomendó. Una vez que la termine y esté completamente consumada, vuelvo a la casa de mi Padre. Por lo tanto, cuando el Señor dice, voy al Padre, le está diciendo, yo voy a concluir mi obra. Voy a terminarla de manera segura, completa, perfecta. Nada se le podrá añadir. Todo estará hecho. Y entonces, como dije antes, vosotros tendréis un conocimiento mucho más claro de quién soy y de lo que he venido a hacer. De modo que podréis predicar y articular el Evangelio como nunca antes en la historia universal se ha hecho. Y hermano, eso les decía a los primeros discípulos, considerad el privilegio que tú tienes de vivir en los días de hoy. Se nos dice, vivimos días oscuros. ¿Es verdad, sí o no? Pero cabalgamos sobre los lomos de gigantes. A veces yo pienso, Agustín no tenía un Agustín. Tomás no tenía un Tomás. Pero yo tengo a Agustín, tengo a Tomás, tengo a Lutero, tengo a Calvino. Nosotros, hermanos, vivimos en esa época en la cual tenemos una nube de testigos que nos han precedido y nos han dado riqueza para que en los tiempos oscuros en los que estamos podamos vivir y hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Jesús vuelve al Padre consumando su obra y garantizando su obra en la vida de su pueblo. Pero no solamente eso. Jesús básicamente les va a decir, mira, porque yo voy al Padre al haber terminado ya mi obra, las despensas de la casa del Padre estarán plenamente a vuestra disposición. En efecto, yo subo a la casa del Padre para ser vuestro anfitrión en aquel lugar. Para que al llegar a aquel lugar yo pueda abrir las despensas del Padre y daros todo el pan que necesitáis para hacer mi obra. El que cree en mí, las obras que yo hago las hará también. ¿Por qué? Porque voy a la casa de mi Padre. Y cuando esté ahí arriba, cuando esté en la casa del Padre, yo voy a abrir las despensas y voy a derramar todas las riquezas del cielo sobre aquellos que la piden. Eso es lo que el Señor sigue diciendo. En otras palabras, vamos a tener un santo enchufe. Tenemos un santo enchufe en la casa del Padre, que es Jesucristo. Amén. Eso es lo que Él nos va a decir. El Señor sube para hacer nuestra justicia a la diestra del Padre, para ser aquel que derrama todo el favor divino sobre nuestras vidas en función de su sola obra por nosotros. Y claro, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ha hecho todo lo que le agrada, el Padre siempre responde al Hijo. Por eso el Señor nos dice, yo voy a la casa del Padre para daros todo lo que necesitáis. Y Él va a seguir diciendo más adelante, y todo lo que pidáis en mi nombre, fijaos qué poderoso, versículo 13, y todo lo que pidáis en mi nombre, dice, yo os lo daré, yo os lo daré. Qué poderoso es eso. Hermanos, Jesucristo ha subido a la diestra del Padre para ser nuestro amigo fiel, a ser nuestro anfitrión en la casa del Padre, para darnos desde aquel lugar absolutamente todo lo que necesitamos, para que podamos clamar y orar al Padre en el nombre de Jesús y recibir del Padre, en función del amor profundo que Él tiene por el Hijo, todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Ahí en casa pasa algo raro a veces, cuando mis niñas quieren algo que sospechan que yo no les voy a dar, suelen enviar a Ana a pedírmelo. No sé por qué, porque yo amo a las tres exactamente por igual, eso es real, Dios lo sabe. Pero yo sospecho que, claro, al ser la menor, tú sabes, siempre al ser la menor saben que hay un punto ahí de manipulación que puede funcionar. Y tal vez lo más frustrante es que funciona. Si no fuese por la madre, claro, 4 mujeres en la casa, un solo varón, hermanos, me pasan por arriba si no estoy atento, y a veces no estoy atento. Y es mi esposa la que me dice, te están manipulando. Yo digo, ¿en serio? Que ya te han quitado casi todo, ponte ahora. Y yo entonces me planto, digo, no, ya está, ¿no? Y es que no me he dado cuenta, ¿no? Porque me la han jugado, y a veces las grandes envían a la pequeña, y en cierta ocasión a la pequeña se le escapó. Le digo, ¿por qué has venido tú a decírmelo? Dice, porque las otras me han enviado, creen que si yo vengo tú dices que sí. Entonces ya está, digo, ya está. Entonces, claro, sí, en mi casa es con la menor, en la casa del padre es con el hermano mayor, y no se le manipula. En efecto, el Padre siempre nos ha querido dar lo que nos da, siempre, siempre, desde el principio. En efecto, Él envió al hermano mayor para morir por nosotros, para darnos lo que Él siempre ha querido darnos. Por lo tanto, no hay una lucha entre el Padre y el Hijo. El Padre siempre ha querido dar, pero no podía dar, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos, y Él es un Padre santo, un Padre justo, un Padre que siempre da lo que el Hijo merece, como todo Padre debería ser. Pero como es bueno y misericordioso, envía al hermano mayor para venir y hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, y volver a la casa del Padre, y entonces volver con su sangre, volver con su justicia, volver con su perdón, y ahora decirles, bueno, Padre, ahora yo vengo en representación de aquellos a los que tú has amado, para decirles, abre las compuertas del cielo, bendíceles, Padre, derrama todo lo que ellos necesitan, dales abundantemente. Y el Padre que ama al Hijo le mira con una sonrisa de oreja a oreja y le dice, Hijo, qué bello eres, qué grande es tu amor por ellos, qué grande es mi amor por ellos. Qué grande es mi amor por ti, tu amor por mí, y nuestro amor por ellos y el amor de ellos por nosotros. Y en ese seno de la Santísima Trinidad hay bendición abundante para el pueblo de Dios. Amén. Hay gracia abundante. Hay todo lo que necesitamos para hacer lo que Él de nosotros demanda. Todo, absolutamente todo está ahí. En la casa del Padre hay todo lo que el creyente necesita, y Cristo está ahí para poder derramarlo abundantemente. ¿Qué necesitas, cristiano? ¿Qué necesitas? ¿Perdón? ¿Perdón para todo pecado? Hay en la casa del Padre.
Poder para toda obediencia hay en la casa del Padre. Consuelo para todo sufrimiento en la casa del Padre. Valentía para dar testimonio en los lugares más difíciles de la tierra, en la casa del Padre. Dones abundantes para servir al Señor de verdad, en la casa del Padre. Amor para amar a aquellos que son difíciles, gozo para soportar las agonías de la vida. Todo está ahí, hermanos. Todo está ahí, en la casa del Padre. Y Jesús dice, yo voy a la casa del Padre. ¿Para qué? Para daros todo lo que necesitáis, para poder hacer aquello que yo de vosotros demando. Como dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. Gracia es favor inmerecido. Gracia es algo que Cristo conquistó para ti, ¿vale? Abundar en gracia es abundar en lo que no merece, en lo que te has regalado en Cristo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que hagáis aquello que yo hago, y aún obras mayores podáis hacer. El creyente nunca puede justificar su pecado, su falta de obediencia, por no tener la capacidad o los recursos necesarios para hacerlo. Eso es mentira. Aquí lo tenéis, aquí es categórico. Yo voy a la casa de mi Padre. Vosotros vais a poder vivir la vida que yo vivo porque yo voy a la casa de mi Padre, porque está consumado, porque las puertas del cielo están abiertas de par en par. Porque yo voy a ser el anfitrión, yo voy a ser aquel que os va a abrir la puerta aunque vengáis de noche y os va a dar el pan cuando lo necesitáis para dar al amigo que viene de noche a buscar a vuestra casa. Yo os voy a dar todo lo que necesitáis para hacer en todas las cosas mi voluntad. Pero claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde en esta tarea? Bueno, versículo 13, el Señor sigue diciendo, y todo lo que pidiereis, y toma nota, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuál es la tarea del creyente? La tarea del creyente es pedir. Así de sencillo. Así de difícil. La tarea del creyente es pedir. La tarea del creyente es orar. Sabéis, a veces pienso que si recibimos poco de las riquezas de Cristo, si somos débiles en hacer su obra, se debe principalmente a que pedimos poco, a que no oramos cuanto debiéramos orar sinceramente, a que no tenemos una vida de oración como deberíamos tenerla. Lucas 11, del 9 al 10, Jesús lo dice, yo os digo, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Por lo tanto, en gran parte la clave de la vida cristiana para poder tener todos los recursos divinos para hacer lo que Él quiere es tener también una vida vigorosa de oración. En efecto, las obras del cristiano nunca irán más lejos que su vida de oración. Jamás, jamás. Si tú ves a un creyente y lo ves obrando poco, es que hay poca oración. Si tú ves a un creyente y ves que hay mucho de Cristo en él y mucha obra de Cristo en él, estate seguro que detrás de esa vida hay una gran vida de oración, no hay más. Tal vez hay algunos en este lugar que se están preguntando, Pedro, hasta aquí en el sermón me ha parecido muy bonito, pero no sé de quién estás hablando, de mí no. Porque yo las obras de Cristo apenas las veo en mi vida. Obras mayores, venga ya, imposible. ¿Qué me falta? Bueno, tal vez te falte orar. Pero orar, orar de verdad, orar, en plan orar. No estoy hablando de aquel tipo de oraciones formalitas, ¿no es cierto? Que tú haces antes de comer, Padre, gracias por los alimentos, estamos tan contentos de estar aquí. Tampoco estoy hablando de aquel tipo de oraciones formalitas antes de dormir, en la cual pones delante del papel los 5 motivos de oración de ese día y después te acuestas. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de aquellas oraciones grandilocuentes en las cuales lanzas todo el conocimiento teológico que tienes delante del Señor. Estoy hablando de aquel tipo de oraciones en las cuales el corazón se vuelca delante del Señor
como un niño que llora y le dice, Padre, necesito de ti y necesito lo que viene de ti. Antiguo predicador norteamericano llamado Leonard Ravenhill, él decía, en las oraciones debería haber mucho menos palabras y mucho más corazón. Cuanto más corazón hay en las oraciones, menos palabras tienen que haber. A veces un sencillo Padre, Padre, Padre es una oración mucho más poderosa que pasar una hora intentando decir todos los motivos de oración que uno trae al Señor y luego seguir adelante. Hermanos, tenemos que aprender a orar. Lo digo por mí mismo. Tenemos que aprender a orar de verdad. Tenemos que aprender a orar sinceramente. Sabes, hay cristianos cuyas oraciones son escuetas, rígidas, formales. Cristianos que nunca han experimentado los ríos de agua viva que corren en el interior de aquel que ora, que raramente lloran en la presencia de Dios, que no derraman sus corazones clamando delante de Él, diciéndole, yo te necesito. Tal vez esa sea una de las principales características de todo hombre de Dios en la Escritura, porque es la primera expresión de la fe y la humildad. La verdadera oración es una expresión de la necesidad. Es como cuando un niño viene al Padre. ¿Qué reconoce el niño? Que no tiene, que necesita del Padre. Y Jesús nos está llamando a orar al Padre, a ir a las despensas del cielo y a pedirle todo lo que necesitamos constantemente para hacer toda buena obra. Y además nos llama a orar en su nombre, eso es maravilloso. O sea, no solamente os animo a ir al Padre, pero a ir al Padre confiadamente, porque vais a ir en mi nombre. No en vuestro nombre, es en el mío. ¿Qué decir al Padre en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús, no es tan difícil de entender. Lo voy a intentar explicar un poquito. Mira, cuando mi suegro estuvo la última vez aquí en Granada, tuvo un infarto. Estuvo a punto de partir con el Señor. Fue terrible. Lo ingresaron con un pequeño dolor en el pecho. Pensamos que no era nada grave. Al final vieron que estaba teniendo un infarto y que era importante. Lo llevaron a la UCI. Tuvieron que intervenir. Lo cerraron allí en la UCI. Y en la UCI nadie podía entrar. Y Gaby y yo estábamos afligidos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y vamos al hospital ya, pero tú sabes, hay protocolos, no puedes entrar a la UCI, no tenemos las credenciales para entrar a la UCI, no podemos estar ahí dentro. Y entonces, ¿por qué no llamamos a Carlos Oliver? Y llamamos a Carlos y decimos, Carlos, necesitamos ayuda. Dice, sí, mira, el suegro está pasando esto, el hombre estaba allí en su casa descansando, no estaba trabajando, pero ¿podríamos nosotros acceder allí? Y claro que sí. Él dice, sí, voy para ahí. Entonces llegamos a aquel lugar y ya nos presentamos en el nombre de Carlos Oliver. Y claro, al ir en el nombre de Carlos Oliver, como él cumple los requisitos necesarios, él puede estar en aquel lugar, tiene las credenciales, vale, entonces las puertas se abren. Claro, ocurrió más que eso. En realidad él vino para estar con nosotros y nos acompañó allí dentro, y Cristo también hace eso siempre. O sea, orar en el nombre de Jesús es orar bajo la autoridad que Él tiene para estar en ese lugar. ¿No? Eso es lo que hacemos realmente cuando oramos en su nombre. No solamente es una coletilla al final de la oración, es un asunto de fe, es un asunto en el cual el creyente reconoce que si es que va a recibir alguna dádiva del Padre, algún favor divino, le vendrá por completo en función a Cristo y no a sí mismo. Eso es lo que significa. Y Jesús nos dice, hey, orad en mi nombre. Acercaos al Padre pidiendo en función de mí. Eso es maravilloso. Pero no solo eso. Mirad lo que sigue diciendo. Tal vez lo más extraordinario del versículo 13. Dice, y todo lo que pidiereis en mi nombre, al Padre en mi nombre, lo haré. Tal vez una de las partes más fuertes aquí sea este todo, ¿no es verdad, hermano? Todo. Jesús no pone cláusula. Él dice, mira, cuando tú oras al Padre en mi nombre, todo lo que me pidas, absolutamente todo lo que me pidas, yo lo voy a hacer. Claro, esto es peligroso. Alguno podrá pensar, bueno, ¿sin cláusula? A mí no me funciona, ¿eh? Yo le pido al Padre un montón de cosas y Él no me las da. Claro, ¿cómo funciona esto? Claro, hermanos, aquí la clave está en ver la conexión entre los versículos 12 y el versículo 13. Tiene que estar operando el versículo 12 para que funcione. Voy a hablar muy brutalmente, ¿vale? Pero tiene que estar operando el versículo 12 para que funcione el 13.
El 12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Vale, entonces tienes que estar haciendo las obras del Padre, de Cristo. Tienes que estar enrolado en sus obras. Tienes que estar metido en lo que Él está haciendo. Y si estás ahí, y si estás viviendo en esa dinámica, todo lo que necesites, pídemelo, que yo te lo doy. Todo lo que necesites, pídemelo, que yo te lo doy. Oh, qué alegría. No sé, yo estoy muy contento. Para mí, esta es una de las promesas más bellas de toda la Escritura. Hermanos, para aquellos que están en este lugar, y espero que los haya, espero que haya en este lugar gente que dice, yo quiero que mi vida sea para Cristo. Yo quiero hacer su voluntad. Yo de verdad soy torpe como el que más, pastor, como el que más. Pero yo de todo corazón quiero hacer las obras del Señor. Quiero que cuando llegue el final de mi vida pueda decir con el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he combatido el combate y ya está, lo he hecho. Bueno, quiero decirte para ti, cristiano, todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Y lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que aprender a hacer para hacer las obras de Jesús es orar, 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 orar. Pedirle al Señor, hazlo, Padre. ¿Sabéis la mayor necesidad que tenemos como iglesia? Ya hace un tiempo, y sigue siendo así, es aprender a orar. Hay algunas cosas en este lugar que no vamos a ver hasta que esta no sea una iglesia que aprende a orar. Ayer estuvimos en el grupo de liderazgo, reunión de liderazgo de la iglesia, toda la mañana, tuvimos un tiempo, hablamos de varias cosas, pero lo más bello que tuvimos fue un tiempo de cantar, ministrar y adorar y orar delante del Señor. ¿Sabes, padre de familia, hay cosas en tu hogar que tú no verás acontecer hasta que no aprendas a luchar en oración, hasta que no busques el rostro del Señor? Lo mismo las madres, los hijos que están en este lugar, orar, buscar al Señor, clamar a Él. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué orar es lo primero? ¿Sabes por qué orar siempre precede a hacer, a obrar? Tomad nota, porque al final del día, estas obras mayores del cristiano, no son obras del cristiano, son obras de Cristo en Él. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, al Padre en mi nombre, ¿quién lo va a hacer, iglesia? Yo lo haré. Yo lo haré. Porque al final las obras del cristiano son una expresión gloriosa de las obras del Hijo, de la gracia del Hijo, de la obra que Él vino a hacer. 1 Corintios 15:10 dice el apóstol Pablo, que entendía esto perfectamente, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, he obrado más que todos ellos. Extraordinario, ¿no? Pablo dice, yo he obrado más que todos los apóstoles. Soy el que más trabajo ha hecho. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. La gracia de Dios conmigo. Por lo tanto, hermanos, lo primero que tenemos que aprender es aprender a orar. Jesús nos anima a ir a Él y pedirle todo lo que necesitamos para poder vivir como Él vivió. Yo quiero animarte a salir de este lugar, quiero animarte a salir de esta reunión, diciéndole, Padre, de todas las cosas que yo necesito en la vida cristiana, posiblemente la más importante de ellas es aprender a orar. Pero aprender a orar de verdad. Aprender a orar hasta que mi corazón se quebrante en tu presencia, hasta que ríos de agua viva puedan fluir en mi interior, hasta que mi alma se derrame delante de ti y yo vea en mí lo que solo tú puedes hacer. Y si tú me preguntases qué es lo más precioso que yo le puedo pedir al Señor, yo quiero aprender a orar, pastor. Quiero ir a aquel que está a la diestra del Padre y decirle, dame de las riquezas del cielo. Padre, dame de las riquezas del cielo. ¿Qué es lo más precioso que el Padre nos puede dar? Que el Hijo nos puede dar. Voy a terminar leyendo una pequeña metáfora o en verdad analogía. Bueno, no, ni siquiera lo sería. Es verdad pura y cruda, real, explícita. En Lucas 11, del 11 al 13, Jesús dice, mira qué interesante, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mira qué lindo esto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sabes, si tú me preguntas, se sintetiza en una sola palabra todo lo que Cristo ha conquistado para mí en la cruz. Dime en una sola palabra en qué consisten las riquezas del cielo. Dime en una sola palabra cuál es la promesa que de antaño el Padre venía dando a la humanidad y que solo Cristo iba a conquistar a nuestro favor. Dímelo en una palabra, qué es la gloria y riqueza de la vida cristiana y de toda la eternidad, te la diré. Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ti, es Dios en y contigo. Esta es la riqueza, esta es la gloria. Y de eso Jesús va a seguir hablando en todo el restante del capítulo 14, seguirá capítulo 15, seguirá abundando en esta realidad, porque esta es la riqueza que el Hijo nos ha venido a dar. Así que si tú me preguntases, pastor, yo quiero orar, ¿cuál es la oración más importante que tengo que hacer todos los días? Yo te lo voy a decir, mi amigo, mi hermano que estás en este lugar. La mayor oración y la más necesaria es: lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname de tu presencia. Llena mi corazón de tu presencia. Porque cuando tu Espíritu esté en mí, cuando tu Espíritu me llene de verdad, todo aquello que es propio de Él, todo aquello que es propio del Hijo, todo aquello que es propio del Padre, también estará obrando en mí, estará operando en mí. Y cuando el Espíritu Santo del Señor me llene mi vida, entonces realidades como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, el aborrecer el pecado, el tener un corazón quebrantado delante de Dios, la alegría de vivir para Él, la esperanza, se van a renovar en mi alma, Señor. Y todo lo que viene de ti vendrá a mi vida por la gloriosa y santísima presencia del Espíritu Santo. Esa es la mayor de las riquezas que el Padre en Cristo nos viene a dar. Y cuando Jesús nos llama a orar, nos dice: el Padre no va a negar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Él lo va a dar. ¿Qué os parece si terminamos orando y pidiéndole eso al Señor, pidiendo que Él derrame de maneras más íntimas y profundas la presencia de su Espíritu en nuestros corazones? De manera muy especial Él pueda darnos un deseo profundo de aprender a orar, amada iglesia. Mi corazón estaría tan feliz si de este lugar solamente uno, mejor 2 o 3, saliesen con el deseo de decir: Señor, yo quiero aprender a orar. Yo quiero aprender a pedirte. Yo quiero aprender a que mi corazón pueda estar en tu presencia, Señor. Padre Santo, yo quiero orar por mi propia vida y quiero orar por la iglesia en esta mañana. Quiero agradecerte por tu palabra, Jesús, agradecerte por la claridad con la que tú nos enseñas, pero también cómo ella nos confronta. Señor, es verdad que a veces vemos tan poco de tu obra en nuestras vidas. A veces hay tanto de nosotros mismos, o hay desesperanza, o hay incredulidad. Hay tanta mundanalidad. Y por eso también hay tan poco poder, hay tan poca obra, tan poca gracia. Pero hoy queremos confesar nuestros pecados delante de ti. Y sobre todas las cosas queremos pedirte que nos enseñes a orar. Padre, cómo me gustaría salir de este lugar y en el transcurso de los días que vienen escuchar el testimonio de hermanos que puedan decir: he entrado a lugares en los que nunca antes he estado. He nadado en ríos que me han sido completamente desconocidos. He experimentado medidas de gracia que nunca antes había experimentado. He visto cosas de mi corazón y me he arrepentido de maneras profundas, Señor, como no lo había conocido antes. He visto cosas que entendía, pero no entendía. Y tal vez algunos en este lugar que puedan, como Job, decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algunos que te conocen de una manera meramente religiosa, no han nacido de nuevo.
Han practicado una religión tal vez por 20, 30 años, pero no han nacido de nuevo. Señor, Señor, en ese lugar de oración, en esa búsqueda de tu rostro, cuando en el nombre de Jesús acuden a ti, puedan encontrarse contigo. Niños en este lugar que oran antes de dormir, tal vez una oración casual, aparentemente sin mayor razón de ser, pero de repente tu espíritu desciende. Y cuando tu espíritu desciende, hay poder de lo alto, Señor. Y las cosas cambian, Señor. Y los corazones son quebrantados, Señor. Y el diablo es callado, Señor. Y tu nombre es puesto en alto, Señor. Oh, Padre, si tú descendieras desde los cielos y respondieras al clamor de tu iglesia, y desnudases tu brazo de poder para dar vida donde hay muerte, Señor, y dar alegría, Señor, a los corazones abatidos, Señor. Oh, Jesús, tú estás en la casa del Padre, reinando con poder. Yo quiero clamarte, Señor, clamar por tu iglesia, clamar por aquellos que han venido a este lugar abatidos de corazón, que han llegado siendo hijos tuyos de verdad, Señor, pero cabizbajos, Señor, desalentados de alma. Oh, Señor, dales la gracia de ir a ti, de correr en pos de ti, Señor, de luchar con el ángel de Jehová, ser quebrantados, pero recibir la bendición. Señor, yo confieso, como pastor de la iglesia, Señor, nuestra frialdad en orar, en buscar tu rostro. Yo quiero pedirte perdón, Padre, y quiero rogarte, Señor, por mis hermanos, por mi propia vida, Señor, que nos enseñes a orar. Señor, no queremos estar en las últimas para aprender a orar. No queremos, Señor, tener que pasar por agonías extremas para hacerlo. Pero sí hay que ser, que así sea. Pero, Señor, danos el ser dóciles y aprender a orar. Danos la gracia de buscar tu rostro, Señor. Yo quiero agradecerte por la medida que nos has dado hasta ahora, Cristo. Quiero agradecerte, Señor, por las oraciones genuinas de mis hermanos, porque las hay, Señor. Pero me viene a la mente, Señor, la imagen de Ezequiel cuando tú le llamabas a aguas cada vez más profundas. Y, Señor, tú querías que él nadase en ese río del Espíritu que desciende, que viene desde el templo consumado, el príncipe en el trono. Señor, danos la gracia de poder, de manera muy profunda, Señor, entrar en tu presencia. Señor, gracias porque esta palabra es lo que quiere hacer y yo confío que lo va a hacer porque viene de ti. Señor, llévanos de este lugar como iglesia para orar, orar y orar. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.